Buenos días, soy Jonathan Rondón y el día de hoy le voy a exponer 9 preguntas que están expuestas en un trabajo escrito hecho para la materia de sistemas eléctricos. Para comenzar, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos interconectados entre sí por el cual dentro de este mismo circuito va a fluir corriente eléctrica. Los elementos de un circuito eléctrico. Dentro de un circuito eléctrico hay diversos elementos, entre ellos los más importantes son una fuente de energía, el cual es la que se encarga de generar energía para que funcione mi circuito, y un ejemplo claro de esto podría ser una batería. Conductores, estos son los que van a interconectar los elementos dentro de mi circuito y son por el cual la corriente eléctrica va a fluir. Receptor carga es el que va a recibir la energía y va a transformarla debidamente a lo que se requiera según el circuito. Por ejemplo, la bombilla transformaría la energía potencial eléctrica en energía lumínica o en energía calórica. Hay un ejemplo que me faltó mencionar en conductores: un cable de cobre, un cable de aluminio o los buses en un procesador. Interruptor. Un interruptor vendría siendo aquel que me permita abrir y cerrar un circuito. ¿A qué me refiero con abrir y cerrar? Cuando un interruptor tiene abierto un circuito, significa que evita el paso de corriente eléctrica a través de él. En cambio, cuando esté un interruptor cerrado, va a permitir debidamente la corriente eléctrica a través del circuito. Un ejemplo claro podría ser la luz dentro de nuestros hogares, ya que es un interruptor. Dispositivos de protección. Estos dispositivos de protección son usados naturalmente para que, si en cierta forma nuestro circuito genere un problema, se logre, no escale a peor, sino que se mantenga ahí, en el cual un ejemplo clásico, un ejemplo claro vendría siendo un fusible, ya que dentro tiene un hilo bastante delgado en el cual, si el circuito se sobrecalienta, se detiene y deja de pasar la corriente eléctrica por el circuito. Dispositivos de control. Este me ayuda a controlar la energía dentro de un circuito, como por ejemplo un capacitor o una resistencia, en el cual almacenan y disipan energía. Prosiguiendo, ¿qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una magnitud física que se encuentra en las moléculas superatómicas, en el cual se rigen por el siguiente principio, en el cual indica que si las cargas son de signos iguales, se van a repeler. En cambio, si son de signos diferentes, se van a atraer. Pero siguiendo, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el conjunto debidamente de las cargas en el cual se van a ir moviendo a través del circuito. ¿Qué es la diferencia de potencial? Ya hemos nombrado que la corriente eléctrica se mueve a través de mi circuito. La diferencia de potencial, o también llamado voltaje, es lo que me ayuda a mover dar ese pequeño impulso a la corriente eléctrica para que se mueva a través de mi circuito. Naturalmente está definido por la diferencia de trabajo que se crea en el voltaje en un punto A y un punto B dentro del circuito. Cabe mencionar que la unidad de medida de la diferencia de potencial es voltio y de la corriente eléctrica es amperio. ¿Qué es la energía? La energía básicamente es la capacidad que tiene un cuerpo para transformar, hacer un trabajo a sí mismo y a otro cuerpo. Naturalmente, cuando hablamos dentro de un circuito, la energía también se ve como la energía potencial eléctrica. Dicha energía se va moviendo con la corriente eléctrica que he generado por mi generador de energía y se va transformando dependiendo de cuál es la función del circuito. La unidad de medida de la energía es el joule. ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es qué tan rápido se mueve la corriente eléctrica dentro de un circuito. Para yo
matemáticamente obtener el valor, solamente tendría que multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. Y según el sistema internacional, su unidad es el watt. Dentro de nuestra vida cotidiana encontramos los watts en los cargadores, lo cual indica la velocidad de corriente dentro de los cargadores para cargar nuestros teléfonos. La ley de Ohm es un principio utilizado que nos indica la relación que hay entre la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. Ahora, ¿qué nos indica el principio? Que la corriente eléctrica o intensidad de corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Para qué nos sirve todo este principio? ¿De qué lo podemos usar en nuestra vida cotidiana? Naturalmente, en el ámbito ingeniería, los ingenieros y los electricistas utilizan la ley de Ohm para diseñar circuitos y saber qué voltaje, qué intensidad de corriente o qué resistencia debería poner en cada uno de los diversos lados de un circuito para que funcione. Ahora, si se nos daña en nuestra vida cotidiana un electrodoméstico, podemos utilizar un tester y gracias a la ley de Ohm entender en qué parte está dañado el circuito para así previamente entender cuál es el causante del problema. Los elementos de un circuito antes previamente mencionado se pueden clasificar en dos tipos, los activos y los pasivos. Los activos son los que utilizan energía, son dependientes de la energía para funcionar y pueden controlar el flujo de la corriente dentro del circuito, tal como un diodo, un transistor o un SCR. En cambio, los pasivos no necesitan de un generador de energía, no necesitan corriente o energía para funcionar, ya que funcionan por su cuenta, pero lo único que hacen es o almacenar o disipar la energía, tal como un resistor, un inductor, mejor conocido como una bobina, y un capacitor. De eso ya hemos abarcado todas las preguntas del trabajo, así que muchas gracias.